que saber también que una vez que detectemos el descenso, tenemos que esperar a que llegue un último caso y a partir de ahí, como creo que ya se conoce por otras epidemias previas que hemos tenido, y es un término que ya la población va teniendo en su cabeza, tendremos que esperar 2 periodos de incubación para asegurarnos que la transmisión se ha controlado definitivamente. Esto nos pone un horizonte de ahora mismo 14 días de implementación de medidas especiales con revisión dentro de al final de esos 14 días que podrían prorrogarse, sabiendo que estas medidas tal vez se tengan que aplicar en alguna otra comunidad si el escenario en esas comunidades cambia, se revisará y si todo va bien tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. Si todo va como esperamos. Buenas noches. El coronavirus ya es una pandemia global. La Organización Mundial de la Salud así lo ha declarado después de que en las últimas semanas los países afectados por el brote se hayan triplicado. El COVID-19 provoca 118.000 casos y más de 4.000 muertes. Ya rodea todo el planeta. El avance del patógeno y del contagio es alarmante en nuestro país. Más de 2.000 casos y 50 fallecidos. Los casos se reparten de manera dispar por todas las comunidades autónomas. Pero la Comunidad de Madrid continúa siendo la más preocupante. Es un foco de coronavirus que registra la mitad de los pacientes infectados. En 24 horas se han detectado más de 350 contagios. En la capital hoy ha sido el primer día en que colegios, guarderías y universidades han permanecido cerradas. La mayoría de las empresas implantan el teletrabajo. Se recomienda que los más mayores no usen el transporte público y evitar las aglomeraciones. España es ya el segundo país con más contagios por coronavirus en Europa. La lista la encabeza Italia, donde la población está en cuarentena, medidas que de momento no llegan a nuestro país. ...16 años han pasado de los 4 atentados que acabaron con la vida de 191 personas. Las medidas que se están tomando por el coronavirus han obligado a cancelar el homenaje de Atocha, pero no los de la Comunidad de Madrid y de la Asociación de Víctimas en el Parque del Retiro. Sin embargo, el número de participantes sí que ha sido mucho menor. Estamos viviendo tiempos complicados para las víctimas del terrorismo. Tiempos en los que vemos que los que justifican que el terrorismo en alguna ocasión estuvo bien, no solo están en las instituciones, sino que, como ellos mismos dicen y se jactan, ellos ahora quitan y ponen gobiernos. Continúan las movilizaciones del campo y le ha tocado a Valladolid. Agricultores y ganaderos han salido a las calles de la ciudad a pie o con sus tractores para seguir mostrando sus reivindicaciones. Reclaman unos precios justos en el origen de los productos, ya que pierden competitividad y suben los costes que no les permiten cubrir los gastos. Josep María Jové y Luis Salvador se acogen a su derecho a no declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ambos han sido procesados por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y el despliegue de la Hacienda catalana. A pesar de esto, el separatismo mantiene a Jové como un integrante de la mesa de diálogo con el gobierno. Obviamente, no solo mantenemos la confianza, sino que reforzamos la confianza en Josep María Jové para que siga formando parte de la delegación del Govern de la Generalitat de Cataluña en esta mesa de diálogo y de negociación. Y de hecho yo creo que es una muestra de coraje y de compromiso político. En Vizcaya se ha hallado el cuerpo sin vida de 2 mujeres en su vivienda, madre e hija. Los primeros datos apuntan a que ambas mujeres presentaban heridas de arma blanca. La Ertzaintza ha detenido al marido y padre de las víctimas, ya que manejan que la principal hipótesis pasa porque él es el principal responsable de lo ocurrido. Si la Unión Europea no da a Turquía 6 millones de euros, el presidente Erdogan va a mantener sus fronteras abiertas para que todos los refugiados puedan entrar en la eurozona. Así las cosas, los solicitantes de asilo que huyen de la guerra en Siria se han convertido en un arma política para Turquía. Si se les otorga esa cuantía económica, los van a mantener en su propio territorio. Si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. Si todo va como esperamos.
El coronavirus es ya una pandemia a nivel global. Los casos fuera de China se han multiplicado por 3 en las últimas semanas. En España avanza a un ritmo alarmante. Alberto Soto, balance en nuestro país. Muy buenas noches. Buenas noches, pues el número de fallecidos ha aumentado hasta los 54 en nuestro país. Más de 2.200 casos activos tenemos en estos momentos, de los que la mitad casi se localizan en la Comunidad de Madrid, una de las comunidades que es la más afectada por el COVID-19, seguida del País Vasco, La Rioja y también Cataluña. Es precisamente Madrid donde se están tomando de momento las medidas más estrictas. Se lo contábamos ayer, que pasan por cerrar centros culturales, museos e incluso bibliotecas. 183 personas ya se han recuperado, han sido dadas de alta por el coronavirus. Es el dato alentador que también les tenemos que dar. De momento, Sanidad recomienda a los mayores que no usen el transporte público. Un transporte público que en ciudades como en Madrid ya se está desinfectando a diario. Cercanías, vagones, estaciones de metro e incluso autobuses. Y en todo este revuelo y medidas que se están tomando desde el Gobierno central para frenar la epidemia, la OMS ha cambiado la denominación. Ahora dice que es una pandemia y no una epidemia. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Y Alberto, hoy ha sido el primer día en el que la actividad educativa se ha visto paralizada. Sí, hoy se iniciaba esa medida en la Comunidad de Madrid, una medida que tomaban desde el gobierno de Díaz Ayuso. Ayer ya empezó en La Rioja, una medida que también ha trastocado mucho la vida diaria de todos los madrileños. Hoy hemos salido a la calle, queríamos conocer cómo lo estaban viviendo. Muchos de ellos piensan que es una situación que se debe de tomar, pero que eso sí les trastoca su vida diaria, aunque es verdad, no lo tienen como si fuera algo excesivamente notorio. Primer día de clases presenciales canceladas, primer día para buscar alternativas con los niños, tanto de conciliación laboral y familiar. Hemos estado desde casa, mi marido y yo, y nos estamos turnando. Iremos de vez en cuando a la oficina y teletrabajaremos. Como de entretenimiento. Pues hoy ha sido el primer día y hemos tirado la casa por la ventana. Llega una hora en la que ya se saltan todos los temas por los aires y están buscando hacer algo que, bueno, que esté permitido dentro de lo que pasa ahora. Y quedan aún 14 días por delante sin escuela. No sabemos ya ni qué hacer, nos vamos a enloquecer. 15 días, es imposible con esto. En Madrid, una de las comunidades con estas medidas preventivas, muchas familias optaban por acudir a los parques y pasar un rato entre ellos. Andar con ellos al parque, estarnos en la casa, hacer tareas, todos los deberes que tenemos que hacer, que mandan del colegio. Otras ven más difícil compaginar familia y trabajo. Fatal, porque ha sido de un día para otro y con los niños uno deja de trabajar, deja de hacer muchas cosas. Hay padres que no se podían hacer cargo y tiraban de la familia. Los padres, la verdad es que los pobres pues tienen que tirar de abuelos, tíos o bueno, apañarse como pueden. Y ahorita estoy con mi sobrina ayudando a mi cuñada. Pues mi hermana tiene que trabajar en casa, no tiene la guardería. Y otros intentaban seguir la rutina habitual. Le hemos programado un horario, por ejemplo, él tiene tareas que hacer, y entonces de 9 a 11 hará sus tareas y luego ya pues el día libre, por la tarde otro poquito, pero básicamente que disfruten, ya hay que aprovechar y además hace un muy buen tiempo. Porque la medida afectaba a todos los niveles, desde las guarderías a las universidades. En mi universidad sí que hay algunas asignaturas que se me van a dar con vídeos, sobre todo. El temario online es lo que se ha dicho que hagamos. Y si no lo hago por mi hija o por mis amigas o por otras familias que veo que no se pueden organizar, ¿sabes? En definitiva, dicen, esto va de ayudarse unos a otros. El coronavirus sigue manteniéndonos a todos los españoles en alerta, provocando una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país. Los síntomas son muy similares a los de una gripe común, fiebre y fatiga, y acompañados normalmente de tos seca. Si presentan este cuadro, han estado en contacto con algún contagiado o en alguna zona de riesgo, quédense en sus domicilios y contacten con los servicios sanitarios a través del teléfono. Pero por favor, no llamen al 112. Este servicio
podría colapsarse y únicamente debe usarse en caso de emergencia. La mejor opción es llamar por teléfono a los números que las comunidades han establecido específicamente para ello. Vamos a decirles cuáles son esos teléfonos en las zonas más preocupantes de nuestro país. Y empezamos por la Comunidad de Madrid. El teléfono que se ha habilitado en la capital es el 900-102-112. Es el foco más preocupante de toda España. Así que le repito el número 900-102-112. Otra de las zonas más alarmantes ahora mismo está en el norte, exactamente en el País Vasco. El número al que deben marcar en sus teléfonos es el 900-203-050. En La Rioja, nos vamos ahora hasta La Rioja, porque aquí se ha habilitado otro número de teléfono, este que ven aquí, el 941-298-333. Aquí es donde deberán llamar para saber qué hacer en caso de duda por el coronavirus. Y nos trasladamos ahora hasta Cataluña. En esta región, el número al que deberán marcar desde sus teléfonos es el 061, es el que se ha habilitado para ello. Y nos vamos ahora hasta el sur, hasta Andalucía. Es el 955-545-060. Este es el teléfono al que deben dirigirse si quieren hacer cualquier tipo de consulta sobre este brote. Y ya por último, Galicia. El teléfono que se ha habilitado es el 900-400-116. Aquí deberán llamar si desean realizar cualquier tipo de pregunta. Es vital distinguir las vías de comunicación con las autoridades sanitarias para evitar los colapsos, sobre todo en el 112, por lo que antes de llamar a uno de estos teléfonos que les hemos recomendado y alarmarse, recuerden llamar al teléfono de su comunidad autónoma habilitado para ello y bajo ningún concepto, si presentan síntomas, acudan al centro de emergencias o al médico. Lo recomendable es quedarse en sus casas y levantar esos teléfonos que les hemos contado. Y es que el contagio y la saturación de los hospitales podría ser un problema y por eso hablamos ya con Jesús García Ramos, portavoz de SATS en Madrid. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están sufriendo los hospitales esta crisis del coronavirus? ¿Está la sanidad saturada? Sí, está bastante desbordado los hospitales de la Comunidad de Madrid. El personal, las enfermeras, enfermeros principalmente y el resto del personal sanitario y no sanitario están agotados, no disponen de los equipos de protección individual de los que deberían disponer y están al borde del agotamiento. Si alguien presenta síntomas debe quedarse en casa y llamar al teléfono habilitado para ello, ya que acudir al centro puede provocar contagios. ¿Debería limitarse entonces la entrada de visitas a los hospitales? Sí, o sea, una persona que presente síntomas leves lo primero que tiene que hacer es llamar al teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid para solicitar información y quedarse en casa si puede ser. El hecho de que vaya de forma masiva personas que tienen síntomas leves a los hospitales efectivamente no ayuda a contener la infección. China opta por el desarrollo de herramientas digitales. ¿Deberíamos copiar este modelo también aquí en España? Bueno, eso es algo que tienen que estudiar las autoridades. Sí sería interesante hacer consultas por videoconferencia o videoconsultas que se le llaman en casos leves y así evitar que los usuarios tengan que acudir siempre sí o sí a los centros sanitarios. ¿Hay equipos de protección suficientes como mascarillas o batas desechables? Con la información de la que dispongo yo ahora mismo, que me está llegando a través de los delegados y delegadas de prevención de los distintos hospitales, a día de hoy y hasta ahora no tenemos suficientes equipos de protección individual para los profesionales. ¿Hay personal sanitario suficiente para hacer frente a esta crisis? Sí, lo hay en las bolsas de trabajo, pero no están contratados. Las contrataciones están por debajo de lo que en teoría se tendría que haber contratado con el plan invierno, que es un plan que se pone en marcha para la gripe estacional. Hablan de 1.100 y pico contrataciones, de las que unas 800 pertenecen a este plan invierno. Luego las contrataciones no son suficientes y lo estamos visualizando en las UCIs, las urgencias y los servicios de hospitalización de los hospitales, aparte del SUMA, de atención primaria y en las residencias públicas y privadas. ¿Se está yendo por detrás de la aplicación de medidas? Bueno, en esas medidas yo no voy a entrar. Yo creo que ahí las enfermeras tenemos la suerte de hacer prevención continuamente y creo que la prevención se trata de evitar que aparezca un problema y si aparece, evitar que las consecuencias sean tan intensas como están siendo. No entro a valorar si se están haciendo medidas adecuadas o no. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.
Lo más preocupante de este patógeno es su forma de contagio, porque es muy similar a la de la gripe común, con las secreciones respiratorias que se generan al estornudar o al toser. Estas gotitas nos contagiarían si entran en contacto con nuestra nariz, los ojos o la boca. Una vez infectados, se tarda 5 días en presentar los síntomas. No con exactitud, pero algo sabemos sobre las formas de contagio del COVID-19, el contacto directo de persona a persona, de tú a tú. Y la pregunta del millón es ¿cómo podemos infectarnos de coronavirus? De la misma manera que ocurre con la gripe común, este nuevo virus se contagia a través del aire o mediante el contacto humano. Vamos a describir cómo. En primer lugar, la persona infectada o paciente cero de un foco estornuda o tose y lanza así las moléculas del virus. ¿Y a dónde han ido a parar esas moléculas? O a una persona si no guardaba la distancia de seguridad, o a cualquier objeto o cosa que se encontrara cerca y que queda ahora al alcance de otros. Como es el caso de esta persona ficticia que ahora tiene el virus tras tocar un cuerpo que contenía moléculas del COVID-19. Pero ojo, porque aunque él no está infectado todavía, sí puede transmitirlo a otras personas. En su mano está, nunca mejor dicho. Porque si procurara lavarse las manos a menudo y de la forma que hay que hacerlo, en ese momento el virus se esfumaría, pero ¿y si no lo hace? Volvamos al punto anterior, donde nuestro protagonista aún no está infectado, pero lo tiene y mantiene contacto con otras personas. Y la persona nueva se convierte en portador, que a su vez tiene más contacto con otros. En el momento en el que un portador se toca ojos, nariz o boca, es el momento en el que el virus entra en nuestro cuerpo y puede infectarnos. Por ello, las autoridades dejan claro que lo más importante tras mantener una higiene a conciencia es no llevarnos las manos a estos puntos para evitar contagios. Hoy ha saltado la noticia de que la comunidad estaría sopesando aislar Madrid. Cerrarían la ciudad a cal y canto durante 15 días, pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha desmentido a través de su red social de Twitter. La dirigente popular asegura que la Comunidad de Madrid no ha valorado en ningún momento un supuesto cierre de la región. Ruegan desde el Gobierno a medios de comunicación y a los ciudadanos no atender a las noticias falsas. Termina Díaz Ayuso asegurando que todos nos jugamos mucho. Hablamos ya con Serafín Giraldo, portavoz policial de UFP. Serafín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si se corta Madrid, ¿cómo se controlarían las fronteras? ¿Instalando controles? Vamos a ver, plantear la posibilidad de cortar Madrid es demostrar que de alguna manera se han hecho muy mal las cosas, que se han planificado muy mal las cosas. Prácticamente eso nos convertiría en un estado de alarma, en un estado de excepción con limitación de muchos derechos. Se han realizado muy mal las cosas, la mera posibilidad de plantearlo ya demuestra eso. Es muy difícil ponerle puertas al campo, habría que emplear grandes cantidades de dotaciones tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, hacer controles, de alguna manera limitar el espacio aéreo. Es muy difícil realizar ese control. Se puede realizar, desde luego que sí, pero entraña tremendas dificultades. Se están registrando varias estafas aprovechando esta crisis del coronavirus. ¿Cuáles son las principales? ¿Qué medidas de prevención hay que tomar entonces? Bueno, las principales que tenemos siempre han sido las mismas, lo que ha variado un poco con el tema del coronavirus, es decir, el coronavirus es un poco el anzuelo de los estafadores. Nos envían virus a través de redes informáticas para, una vez que los abramos, controlar nuestro ordenador. En segundo lugar, nos piden donaciones para controlar, investigar el coronavirus. En tercer lugar, pues en algunas ocasiones nos llegan a vender productos milagrosos a través de estas redes sociales y por último se han detectado estafas a las personas más vulnerables, a los ancianos. Sí que tengo que decir que la mejor medida de prevención precisamente la estamos haciendo ahora, es anunciar que existen estas estafas. Otra estafa que está ahora de moda es la denominada phishing. ¿En qué consiste? Sí, es sencillamente lo que dije antes, es con una apariencia de legalidad, de una procedencia de sanidad, por ejemplo, nos informan en qué consiste el coronavirus, nos informan las medidas de prevención que tenemos que tomar contra el coronavirus y por último nos ponen un enlace donde pues nos venden mascarillas, nos venden guantes y nos venden productos contra el coronavirus. En eso consiste la estafa, en dar una apariencia de legalidad, dar una apariencia de un organismo oficial y vendernos productos pues, a muy elevado precio, desde luego productos que no pasan los controles sanitarios. ¿Se han detectado en España estafas a ancianos?
Vienen de Italia, esto sí que tenemos que decirlo, sí se han producido en Italia y no tardarán en llegar a España, todavía no se han detectado, pero desde luego los estafadores, una vez que empiezan una mecánica y les funciona, van a continuar con esa mecánica. En Italia se han detectado efectivamente que contactan con personas más vulnerables, que contactan con ancianos, además lo hacen a principio de mes, cuando han sacado un poco su paga y tienen dinero metálico en casa. Van dos personas vestidas de enfermeros, vestidas de médicos, con bata blanca, y le dicen que le van a hacer un informe, un examen de coronavirus para saber si lo tienen o no lo tienen, que aparecen que son del Ministerio de Sanidad, y bueno, mientras uno de ellos distrae a la víctima, el otro sustrae todo lo que puede de la casa de los ancianos. Es bueno avisarlo y en este momento vuelvo a incidir, estamos haciendo una medida de prevención anunciando esta posible estafa. ¿Ha variado el protocolo policial de prevención contra el patógeno? Sí, se han añadido 2 o 3 medidas. En primer lugar, sobre la desinfección de vehículos. Se ha avisado a los policías que en caso de que hayan trasladado a una persona con indicios de tener coronavirus o con un coronavirus detectado, efectivamente se proceda a la desinfección de ese vehículo llamando a una empresa que ya está contratada. Y por último, se van a instalar una serie de contenedores biológicos para depositar allí pues, las toallitas, depositar los guantes una vez que hayan sido utilizados por policías. Estas dos son las medidas más importantes que tienen que aparecer o que se han anunciado dentro de la policía: la desinfección de los vehículos y de las comisarías o dependencias policiales, y en segundo lugar estos contenedores biológicos. ¿Y suspendida la actividad lectiva en la policía? Es tremendo lo que está pasando en la policía, sobre todo en Madrid, con respecto a la actividad lectiva. Se han paralizado, por decirlo de alguna manera, los cursos de ascenso dentro de la Policía Nacional. Ahora mismo estaban realizando el curso de ascenso a la categoría de subinspector de policía y se han paralizado prácticamente todas las clases. La verdad es que las repercusiones son tremendas ahora mismo en la policía. Están cerrando, por decirlo de alguna manera, los centros policiales de enseñanza en Madrid, tal como ha dicho efectivamente la comunidad autónoma. Gracias, Serafín, y muy buenas noches. Buenas noches. También corre el rumor de que el calor debilita el virus. A falta de vacunas y de terapias contundentes, se ha hablado mucho en los últimos días de esta teoría que de momento los expertos sanitarios y la ciencia no han podido confirmar. Es algo que ocurre con los virus gripales, pero que se desconoce si sigue el mismo efecto con este patógeno del COVID-19. Los termómetros se preparan ya para un simulacro veraniego. En zonas como Sevilla, Córdoba o Murcia van a sobrepasar los 30 grados y en el resto de España se va a ver un tiempo primaveral, pero eso sí, el tiempo solo durará hasta este viernes, donde volverán a bajar los termómetros de forma generalizada. El calor puede combatir el virus por el contacto, ya que en invierno estamos en lugares más cerrados y próximos, lo que favorece el intercambio de los gérmenes. No hay teoría científica sobre este asunto, aún así existe la confianza de que las altas temperaturas puedan funcionar como antídoto. Ante la situación de emergencia sanitaria, Pedro Sánchez va a hacer una ronda de entrevistas con los presidentes autónomos a través de videoconferencia, pero no lo va a hacer hasta el sábado. Todavía estamos a miércoles y parece que el presidente del gobierno se toma con mucha calma esta crisis por el coronavirus. El encuentro digital se va a producir el próximo día 14 y está fijado por la mañana. En ella, el presidente quiere abordar la situación y la respuesta común ante el coronavirus, algo que de facto va a constituir una conferencia de presidentes que ya estaba previsto celebrarse antes del verano. Sánchez además ha propuesto a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, mantener una reunión el lunes con el conjunto de la oposición, pero no se ha precisado el formato ni tampoco si se va a producir en la Cámara Baja tras haber suspendido durante esta semana su vida parlamentaria. Desde que se empezaron a contabilizar los primeros casos en España, la dirección del Partido Popular siempre ha tenido una actitud positiva hacia el gobierno, ofreciendo su ayuda. Esta semana, Pablo Casado ha pasado a la ofensiva, vertiendo sus críticas hacia la gestión de la crisis, pero siempre con la mano tendida. Y lo que le pido es que esta lealtad, esta mano tendida para apoyar al gobierno, para resolver esta crisis, también vaya en todas las direcciones y sea para hacer algo de forma urgente. Dentro de este apoyo creo que también es justo decir que el Gobierno
Perdió parte de su credibilidad el lunes, cuando después de haber alentado a las manifestaciones en todas las ciudades de España, algunas de ellas muy multitudinarias como la de Madrid, a las pocas horas dijo que la situación era muy grave y que había que tomar medidas drásticas. Y yo esa lealtad la voy a mantener, a pesar de que Pedro Sánchez no lo hizo ni con la listeriosis ni con el ébola. Creo que al jefe de la oposición se le reclama lealtad, pero yo se la pido también al Gobierno a la hora de que no haga cálculos electorales si tiene que tomar medidas. Ayer, por ejemplo, me extrañó que después de la comparecencia ante los medios de comunicación, que ya estaba tardando, no anunciara la suspensión de las fallas, que se conoció pocos minutos después por parte de la Generalitat Valenciana. Un segundo diputado de Vox da positivo en las pruebas de coronavirus. El primero de ellos fue Javier Ortega Smith, que ya se dejó ver con síntomas en el acto de Vista Alegre ante 9.000 personas. Su caso lo confirmó la propia dirección de la formación, pero sin embargo, sobre este segundo positivo no han querido dar a conocer de quién se trata. Eso sí, Vox confirma que este otro diputado no estuvo presente en el evento multitudinario del domingo y que tampoco ha tenido contacto con otros parlamentarios en los últimos 10 días. Después de que saltase la noticia de Ortega Smith, todo el grupo parlamentario ha iniciado una etapa de cuarentena. Diputados, asesores y otros empleados del grupo están confinados y trabajando desde sus casas. También hoy se ha registrado el primer contagio en el Partido Popular. Se trata de Ana Pastor, la expresidenta del Congreso. Es la tercera diputada con coronavirus. El PP ya ha instaurado el teletrabajo voluntario durante los próximos 15 días. Pastor lo ha anunciado en sus redes sociales, afirmando que se encuentra bien. Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19, por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien, sin fiebre ni otros síntomas. Quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todas sus indicaciones. Muchísimas gracias. Las fallas han sido ya canceladas y otra cita que peligra es la Semana Santa. El alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas, garantizaba la celebración de sus fiestas mayores de la ciudad. Decía que solo se cancelarían si la Organización Mundial de la Salud se pronunciaba con esas palabras que están viendo en sus pantallas. Tiene que venir la OMS para que se suspendan la Semana Santa y también esa feria de Sevilla. Ahora que el coronavirus ya es una pandemia, están en duda las decisiones que va a tomar el dirigente socialista. La ya pandemia también sacude a la economía. El Banco Central Europeo anticipa otra crisis económica como la de 2008 y solicita una respuesta conjunta y sin demora ante esta amenaza. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, lo económico ha empezado hoy a tomar decisiones muy en serio. Empezaba Christine Lagarde desde el Banco Central Europeo advirtiendo a los gobiernos que si no son capaces de concertar acciones vamos a llegar a un periodo de recesión por culpa del coronavirus. Y los países han empezado a andar y a tomar sus decisiones. Por ejemplo, Italia sorprendía a todos con un paquete de 15.000 millones para evitar que se perjudique todavía más la actividad económica a consecuencia de esto que ya es una pandemia. También el Reino Unido, 24.000 millones y decisiones de ablandar las rigideces sobre los bancos que han sido muy aplaudidos. Hoy suben los bancos en las bolsas y ese es el porqué. Alemania lo hizo ayer. Alemania decidió 12.400 millones, un fondo de ayudas para que la capacidad industrial no sufra un colapso por culpa del coronavirus. Y la pregunta es, ¿y España qué hace? Porque, bueno, en Alemania, además, hoy hemos visto que Merkel decía que el 70% de la población va a acabar viéndose afectada por el coronavirus. Sin embargo, la pregunta es, España, que es el segundo país en Europa, después de Italia, en mortalidad por culpa del virus, pues no ha tomado ese paquete de medidas que nos tranquilizaría mucho a todos en el sentido de que se ha previsto una situación sobrevenida que requerirá fondos tanto para lo asistencial como para atender el pago de la multitud de ERTES, ya saben, expedientes temporales de regulación de empleo o de ERES que están ahí a la puerta de los juzgados ya pendientes de decisiones que previsiblemente los autorizarán, pero que el Estado tendrá que cubrir, tendrá que pagar. Y luego, pues, para atender a que determinados sectores estratégicos estén perfectamente atendidos y que haya ayudas a las pequeñas y medianas empresas y también a los autónomos, que buena falta les va a hacer con la que se nos avecina.
Gracias, Xavier, y muy buenas noches. La epidemia de histeria y de miedo por el coronavirus ya se ha instalado entre nosotros. Aunque hay que ser cautos y prudentes, la calma va a ser nuestra mejor aliada en los próximos días. La tranquilidad emocional es igual de importante que la sanitaria y la higiénica, porque el temor al coronavirus es el peor contagio. Temor que puede llegar a afectarnos psicológicamente. Es lo que advierten desde el Colegio Oficial de Psicología de Madrid en un informe. Porque mientras sigamos las medidas de precaución, tenemos que dejar de pensar constantemente en el coronavirus. Sí, hay vida más allá. Dejemos la preocupación de enfermar porque a algunos esta idea les paraliza, tanto que evitan el contacto con otras personas. Y no hay que llegar a los extremos, hay que evitarlos, pero solo con personas infectadas o en grandes multitudes. Los psicólogos recomiendan buscar información fiable de fuentes oficiales, porque los bulos y las noticias falsas aumentan la sensación de riesgo y nerviosismo innecesario. Cuidado con las redes sociales y la sobreinformación, que nos causa obsesión hacia el monotema, el COVID-19. Y si pertenece a un grupo de riesgo, personas mayores o tiene patologías previas, tampoco lo tribalice. No hay que restarle importancia, simplemente ser precavido y prudente. El consejo, generar una rutina diaria, el mismo consejo que se aplicaría a los menores que no tienen clase presencial. Deben seguir con los mismos horarios y hábitos familiares, y con ellos debemos predicar con el ejemplo, aclararles todas las dudas, ser sinceros con ellos en cuanto a los riesgos del virus, pero también con las medidas de prevención, informarles de los síntomas más frecuentes y darles esa confianza para que no sea en casa un tema tabú. El coronavirus no ha impedido que la Comunidad de Madrid haya seguido adelante con un homenaje a las víctimas del 11M. Hoy es el 16º aniversario de los 4 atentados que acabaron con la vida de 191 personas. A las 9 de la mañana se ha producido un homenaje en el emblemático edificio de la Puerta Madrileña de Sol. En su fachada es donde está la placa que recuerda a las víctimas y a todos aquellos ciudadanos que les ayudaron y ante la que cada año las autoridades colocan una corona de laurel. Ha contado con un número reducido de invitados, entre ellos la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Sí que se ha suspendido el acto que estaba previsto en la estación de Atocha. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha mantenido el acto de recuerdo que cada año celebra en el Bosque de los Ausentes, en el Parque del Retiro. La afluencia ha sido más escasa que en otras ocasiones por el coronavirus. Desde allí las asociaciones han criticado el pacto de gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que no está justificado un acuerdo con los herederos de ETA. Estamos viviendo tiempos complicados para las víctimas del terrorismo, tiempos en los que vemos que los que justifican que el terrorismo en alguna ocasión estuvo bien, no solo están en las instituciones, sino que, como ellos mismos dicen y se jactan, ellos ahora quitan y ponen gobiernos. Tiempos en los que recordar a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados es criticado y atacado, mientras que aplaudir y darse un apretón de manos con los que no condenan el terrorismo, miren, es progresista y dicen que es una contribución a la convivencia. 10 bombas explotaron en 4 trenes de cercanías de Madrid. El dolor de aquella masacre terrorista sigue hoy viva. Esta mañana del 11 de marzo de 2004 marcó un antes y un después en la historia de España. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Este es el sonido del horror y con él retrocedemos 16 años, 7:30 de la mañana de un 11 de marzo. Todo parecía un día normal en la capital española, pero tan solo 9 minutos después la historia de España quedaría marcada para siempre. 3 bombas estallaron en un tren de cercanías que procedente de Guadalajara acababa de entrar en la estación madrileña de Atocha. 3 minutos después explotaron otras 4 bombas en otro convoy procedente de Alcalá de Henares. A la misma hora, 2 bombas explotaron en un tren detenido en la estación del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas y una más en un convoy que se encontraba en la de Santa Eugenia. Ahora, más de una década más tarde, el dolor sigue estando más vivo que nunca en aquellos a los que tocó de cerca esta tragedia. Los familiares que siguen peleando 16 años más tarde para que su historia no quede en el olvido. El balance final de víctimas, 191 muertos y 2.060 heridos. El 11 de marzo, el atentado más sangriento sucedido en Europa que sacudió nuestro país en 2004.
Uno de los miembros de la mesa de diálogo, Josep María Jové, se ha negado a declarar ante el juez por el 1 de octubre. El diputado de Esquerra y exsecretario general de Vicepresidencia y también Lluís Salvador se han acogido este miércoles a su derecho a no declarar. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les ha procesado por la organización del 1 de octubre y el despliegue de la Hacienda catalana. Están siendo investigados por presunta desobediencia, malversación y revelación de secretos en la organización de ese referéndum ilegal. Jové seguirá estando en la mesa de diálogo con el gobierno como delegado de la parte catalana, pase lo que pase en esta causa penal. Así lo manifiestan desde el separatismo, donde mantienen en él su plena confianza. Obviamente no solo mantenemos la confianza, sino que reforzamos la confianza en Josep María Jové para que siga formando parte de la delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en esta mesa de diálogo y de negociación. Y de hecho yo creo que es una muestra de coraje y de compromiso político, pese a la situación de represión que le afecta personalmente, abrir caminos de diálogo y de solución. Se tiene que tener mucho coraje y compromiso político para asumir estas responsabilidades, y Josep María Jové y Lluís Salvador lo tienen y lo están demostrando día tras día. 1 millar de tractores y más de 1000 personas han salido hoy a las calles de Valladolid en el marco de las movilizaciones del campo. Las organizaciones agrarias de Asaja y Coag se han concentrado en el Paseo de Filipinos y la acera de Recoletos antes de iniciar una protesta por las calles de la capital del Pisuerga. Los responsables de las organizaciones agrarias han señalado que la protesta se enmarca en las que se han convocado en el conjunto de España por la situación del campo y para reclamar unos precios justos, dado que pierden competitividad, suben los costes y lo que se percibe es lo mismo que hace 40 años. CIMIC logra contratos ferroviarios en Australia por 103 millones de euros. La compañía del grupo suma así nuevos trabajos a su cartera de obras en su mercado doméstico. A este precisamente busca enfocar su actividad tras su reciente salida de Oriente Medio. CIMIC se ha hecho a través de un consorcio con el contrato de trabajos de mantenimiento de la red de tranvía que une de norte a sur la ciudad de Adelaida para un periodo de 8 años a partir del próximo mes de julio. En paralelo, la firma también a través de UGL se ha adjudicado el suministro de 5 locomotoras que se van a fabricar en Newcastle. Esto pone de manifiesto la experiencia de UGL en la industria ferroviaria pesada y también ligera. De este modo lo ha ensalzado el director ejecutivo del grupo CIMIC, Juan Santamaría, al tiempo que también pone de manifiesto la capacidad para ofrecer transporte seguro y confiable para el público viajero. Madre e hija han sido halladas muertas en su casa. La Ertzaintza recibió el aviso este mediodía y poco después han detenido al marido y padre de las víctimas. El individuo fue localizado en uno de los trasteros de Portugalete y trasladado a un centro sanitario en estado semi-inconsciente, ya que al parecer ha ingerido un número indeterminado de pastillas. Los cuerpos han sido localizados en uno de los chalés junto al garaje de los autobuses con heridas de arma blanca. Los agentes han abierto una investigación y trabajan con la hipótesis de que había sido este individuo el que habría cometido el crimen. Y Turquía mantiene sus fronteras abiertas para poder conseguir más respaldo financiero de la Unión Europea. El presidente turco Erdogan ha afirmado que su país va a mantener las fronteras abiertas con la eurozona para que crucen a este territorio todos los refugiados que ahora mismo se encuentran en Turquía. Ankara se ha comprometido a mantener su territorio a todos esos demandantes de asilo siempre y cuando se les concedan 6 millones de euros de fondos comunitarios para atenderlos. De este modo, estos inmigrantes se han convertido en un arma política en el conflicto. La tensión se intensifica después de que 34 soldados turcos muriesen en un bombardeo al noroeste de Siria. No hay tiempo para más, les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y después El gato al agua. Gracias y muy buenas noches.